Bien, gracias. Pertenezco al campus virtual del Consejo Departamental de Lambayeque. Y bien, como todos sabemos, estamos promoviendo esta serie de webinars y capacitaciones para todos ustedes. Esta gestión que viene realizando el capítulo de Ingeniería Civil, a nombre del ingeniero Pedro Sócrates Muñoz, a quien agradecemos por la gestión que viene realizando. Bien, el día de hoy presentamos un webinar dirigido por el ingeniero Joaquín Gabriel Varía Ruiz, denominado Aplicación del BIM en la construcción de la nueva sede del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El ingeniero Joaquín Gabriel es quien va a realizar la ponencia el día de hoy y les voy a comentar un poquito acerca de su trayectoria. El ingeniero Joaquín es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, actualmente gerente general de la empresa GVR. Viene realizando una maestría en gestión de la construcción actualmente. Tiene un máster como BIM Management en infraestructura e ingeniería civil. Es instructor BIM en infraestructura, especialista en implementación BIM. Ha desarrollado un programa de especialización de la cuarta promoción BDC con la Universidad de Stanford y actualmente miembro del Comité Técnico de Gestión en la construcción del capítulo de Ingeniería Civil. Bien, sin más preámbulo, invitamos al ingeniero Joaquín, que ya nos está acompañando, para que realice el webinar del día de hoy. Ingeniero Joaquín, ¿nos escucha? Hola, hola. Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. Por favor, ¿me confirman si se me escucha correctamente? Conforme. Excelente, muchísimas gracias. Bien, bueno, voy a pasar ahora a compartir mi pantalla. Ahora sí. Bien, vamos a dar inicio entonces. Bueno, voy a dejar por acá el panel de comentarios por si hay alguna consulta a lo largo de la presentación del día de hoy. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias al capítulo de Ingeniería Civil, presidido por el ingeniero Sócrates Muñoz, y de igual forma a todos aquellos colegas y estudiantes que nos están acompañando el día de hoy para poder, bueno, comentar un poco y todo quizá de la experiencia que se tuvo sobre la construcción de la nueva sede del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, y bueno, y cómo se construyó, de igual forma acompañándose de la metodología BIM y su aplicación para las diferentes disciplinas que participaron en este proyecto. Bueno, ya me han presentado, no hay más que mencionar, pues vamos empezando desde ya, y me gustaría pues mencionar rápidamente que este es un proyecto emblemático que representa, bueno, que está desarrollado por la Casa Promotora de la Ingeniería en nuestro país. Las características principales: un proyecto suma alzada, un edificio o la composición de esta segunda etapa del proyecto en realidad consistía de 4 sótanos y 4 pisos superiores con estacionamientos para un edificio institucional con un área de 3.000 metros cuadrados en planta y más de 15.000 metros cuadrados construidos y cerca de 50 millones de soles de presupuesto. Lo que corresponde a este proyecto ya de manera integral, pues concebía 2 etapas, una etapa que fue construida años atrás, de la cual, bueno, no se desarrolló con BIM, no hubo la aplicación del BIM en toda su magnitud. Sí hubo hasta lo mucho un modelado de 1 o 2 especialidades, pero se manejó en general en la metodología tradicional con los planos, con el sistema CAD, y bueno, con la metodología tradicional que conlleva una ejecución de obra en nuestro país. En base a esto, la etapa 1 pues tenía como producto planos as-built, información física como el dossier y lo que corresponde a la entrega de todas las subcontratas que puedan haber existido en ese proyecto. Para la etapa 2, en donde tuve la oportunidad de participar como BIM Manager del Consejo Departamental,
ya se implementó la metodología, se tuvo la decisión de poder desarrollar y aplicar el BIM en la ejecución del proyecto, no desde la etapa del expediente, que hubiera sido ideal, hubiera sido mucho más ideal todavía, el contar con esta implementación del BIM desde una etapa de expediente para poder haber logrado un proyecto con la menor cantidad de incompatibilidades quizá, con un presupuesto, con una planificación más sincerada, de acuerdo a lo que conlleva desarrollar un modelo digital, a la revisión del diseño, a la visualización de las disciplinas, a la planificación con una simulación constructiva, lo que se da en una ejecución de obra que permite optimizar inclusive la etapa del expediente para poder llegar a un proyecto más sincerado o más confiable. En base a esto, bueno, la implementación optó por desarrollarse en la etapa de ejecución. Yo ingresé 3 meses después de haberse iniciado ya la obra. Ya se tenía dentro del contrato la aplicación de la metodología BIM con muchos más alcances que conllevan también las otras disciplinas dentro del proyecto, responsabilidades de la constructora, responsabilidades de la supervisión, responsabilidades del cliente, de cómo se va a gestionar el proyecto y algo que se implementa no desde un inicio, pues conlleva a tener que a tener que asumir ciertos riesgos o asumir responsabilidades de cómo adecuar la situación del proyecto al alcance que se necesita o que se requiere por el cliente. De esta manera, el BIM no se había implementado en una etapa inicial, pero sí en un tiempo, en una etapa que se podía todavía trabajar con éxito muchos de los alcances que se habían estimado. De esta manera, la etapa 2 concibe, como pueden ustedes ver, ya, en un render que no es SketchUp, no es 3D Max, no es ningún software 3D de arquitectura, es un modelo desarrollado en un software de Autodesk, en este caso Revit, en donde se trabajaron todas las disciplinas. No tenemos solamente la arquitectura acá, tenemos las estructuras, tenemos las instalaciones sanitarias, las eléctricas, las electromecánicas, las de gas. Y bueno, esto no solamente en la parte superior, sino también en la parte de la subestructura con los sótanos, en donde teníamos el proyecto desarrollado. Sí, de manera digital, ya una vez que, bueno, tomamos funciones, formamos al equipo encargado de modelar, y bueno, llegamos a este desarrollo en colaboración de todas las partes, no solamente del Colegio de Ingenieros, sino en colaboración entre la supervisión, la contratista, el cliente mismo, y se pudo utilizar un modelo para diferentes objetivos de la etapa en función a los objetivos del proyecto y del cliente. En base a esto, lo que hicimos fue definir o identificar, tener claro cuáles eran los objetivos del cliente, del proyecto. Los objetivos del proyecto de acuerdo al contrato y a lo que se expuso para poder entender cómo debía aplicarse el BIM. Bueno, pues la idea era integrar la etapa 2 del proyecto con la etapa 1 ya construida. Era en lo que refiere a la ejecución física. Y en base a esto, pues teníamos que desarrollar un modelo que tenga o que integre la edificación construida en la etapa 1 para poder desarrollar todo lo que era el sistema, bueno, estructural, la arquitectura, las instalaciones, de acuerdo a un expediente en CAD, a un expediente desarrollado de manera convencional, digitalizarlo y validar la integración a la etapa 1 del proyecto. Construir el edificio dentro del costo y plazo estipulado en el contrato, algo que, bueno, como entendemos, en su mayoría de los casos de los proyectos de construcción, sabemos que siempre hay un sobrecosto, un sobreplazo, la mayoría de veces, quizá en algunos proyectos se cumpla, bueno, pero la idea era que este proyecto cumpla tanto con el costo como el plazo, y para eso pues había que reducir los tiempos de ejecución del expediente, había que reducir o asegurar la constructibilidad de las intervenciones que se tenían que realizar en la obra, reducir también la incertidumbre del valor de la obra y optimizar el diseño. Para esta experiencia, bueno, se tenía mucha confianza o se tenía mucha expectativa sobre cómo el modelo digital iba a permitir
aportar o iba a aportar a cumplir con estos objetivos. Y bueno, y definitivamente se tenía que garantizar la calidad de ejecución del proyecto según requerimientos estipulados. Bueno, de esta manera es que se definen los objetivos BIM del proyecto. Los objetivos BIM que están orientados a cómo el modelo va a permitir llegar a esos objetivos del proyecto, pues demandaban o se establecieron de la siguiente manera. Era primero pues realizar el modelamiento CAD para la entrega de los as-built, pero ya no tanto orientado o como un objetivo de que los as-built deberían ser planos, sino que los as-built deberían ser ahora los modelos digitales. Y llegar, bueno, obtener un modelo digital es mucho más valioso que obtener un plano as-built, ya que el modelo digital pues va a contener información de cada uno de los elementos desarrollados en el proyecto para una etapa posterior, la etapa de la operación y mantenimiento. Y pues este era uno de los objetivos principales del contrato sobre la aplicación del BIM, llegar a optimizar también la operación y mantenimiento. No que solamente el BIM se utilice para la ejecución, ir más allá, ir un paso más. Y bueno, entregar el modelo a la constructora en un nivel de detalle, los 350, un lot significa el level of development o el nivel de desarrollo, el nivel de entrega del modelo digital a la contratista para que pueda utilizarlo en la construcción del proyecto. La idea de entregar un modelo en este nivel de detalle, el lot 350, era que se entregue un modelo digital en el que ya se habían revisado las interferencias o las deficiencias de los diseños, las incompatibilidades, las omisiones de diseño, en el mayor porcentaje posible para poder reducir la mayor cantidad de RFIs o RDIs en obra. Y bueno, este fue uno de los primeros objetivos que trabajamos para poder desarrollar el modelo digital. Además, otro de los objetivos BIM era poder reducir el tiempo de producción de documentación gráfica de las diferentes especialidades. Información, documentación de planos para las liberaciones, planos para la ejecución, para las instalaciones, para la colocación de elementos, que puedan salir rápidamente del modelo y no tener que estar desarrollando CAD de cero o, por así decirlo, a mano alzada o sí, en base a interpretación del cadista, sino que esta información salga de manera automática desde el modelo digital y esto permita optimizar tiempos, permita optimizar entendimiento, permita optimizar la comunicación entre las partes. Mejorar la ingeniería de valor al facilitar una mejor plataforma de comunicación en la ejecución del proyecto. Bueno, la idea era que la metodología BIM implica no solamente desarrollar un modelo digital, sino también a digitalizar la información. Esa digitalización de la información conlleva a implementar una plataforma colaborativa en donde se pueda desarrollar o centralizar la información del proyecto para la mejor gestión de la información posible, en donde evitemos estar trasladando información física entre las diferentes oficinas que puedan existir en el proyecto, sino que la información digitalizada permita un mejor flujo, una mejor transición de esta información, pero también la seguridad, la confianza de que no estamos duplicando información, de que no estamos perdiendo información en el camino, de que no estamos la duplicidad de la información y pues esto pueda ser también uno de los conceptos de optimización sobre la gestión de la información del proyecto. Asegurar la confiabilidad, bueno, acelerar la producción de metrados y cuantificaciones de gruesas cuyos insumos podrán salir directamente del modelo. En lo que refiere a este objetivo, era que, sin lugar a duda, el modelo digital no solamente sirve para visualizar, sino también para poder generar información que nos permita cuantificar los requerimientos en obra, pero también nos permita contrastar las valorizaciones de obra, en donde nos fijábamos no en todas las partidas del proyecto, pero sí en las partidas más gruesas, en las cuantificaciones, en las partidas más representativas o las más incidentes en el proyecto para poder sincerar las valorizaciones. Y de igual forma un trabajo arduo sobre un modelo en donde no todas las áreas están familiarizadas con el BIM, en donde comenzamos en una etapa de ejecución y el ritmo de la obra conlleva a estar
con el tiempo ocupado en múltiples actividades y de estar utilizando el modelo para poder desarrollar esa cuantificación de manera rápida, de manera acelerada, era también muy importante para los objetivos. Asegurar la confiabilidad y compatibilidad de los planos de las diferentes especialidades al ser generados directamente desde los modelos. De igual forma, la compatibilización de todas las disciplinas sobre un modelo digital conlleva a que se pueda garantizar la confiabilidad de la documentación, las vistas, los isométricos, los cortes, los detalles, las elevaciones, planos en sí, de las diferentes especialidades, era totalmente importante para ayudar a que el flujo de la obra o en campo sea más rápido y más eficiente. La implementación de las dimensiones para poder usar el modelo en el cronograma, costo y operación y mantenimiento, a lo que se le llama BIM 4D, BIM 5D y BIM 7D. El cronograma en relación al modelo digital para una etapa de ejecución estaba muy relacionado con poder hacer el seguimiento del avance de la obra apoyándose en el modelo digital. En que el modelo digital no te iba a mostrar cuál era el avance de obra, bueno, sin lugar a dudas, si tú no registras o insertas la información del avance de la obra. Para eso contábamos con la información de primera mano de los profesionales que estaban en campo, de igual forma hacíamos nuestro recorrido, garantizábamos el avance de la obra real con lo planificado y eso era reportado al cliente para su tranquilidad o para la toma de decisiones sobre poder mitigar cualquier tipo de riesgo ante el no cumplimiento del programa. Lo mismo para el costo, con las cuantificaciones, con la medición de lo que se había gastado, con la medición de lo que se tenía que gastar la siguiente semana de acuerdo a la planificación y poder validar si es que estábamos o no cumpliendo con lo planificado para el cumplimiento del objetivo que era el cronograma y el presupuesto. Y la operación y mantenimiento era poder desarrollar el modelo digital ya en la ejecución de la obra, poder evolucionar este modelo de acuerdo a lo que se había construido, poder entregarle al cliente un modelo no del expediente, no del compatibilizado, sino el modelo de acuerdo a cómo se había construido para su operación y mantenimiento. Información digitalizada sobre un modelo en donde yo pueda contar con la información útil de la operación y mantenimiento. Contar con un modelo con mínimas interferencias, con el objetivo de reducir la cantidad de RDIs en obra, era también un objetivo clave, y para esto la atención, el esfuerzo para poder identificar la mayor cantidad de incompatibilidades o interferencias posibles sobre el diseño era de suma importancia para poder evitar retrasos en obra por la cantidad de RDIs que se puedan haber generado. Optimizar la definición de elementos que componen las partidas y valores unitarios mediante la incorporación de información paramétrica en los elementos del modelo. Entender al momento de visualizar el modelo, al momento de utilizar el modelo, teníamos que desarrollar información sobre cada uno de los elementos que hasta aquella persona que no sabe de BIM, solamente con utilizar un modelo, al seleccionar cualquier elemento, pueda acceder a información que le sirva para poder entender cuál era el tipo de revestimiento, qué tipo de silla debía conseguir, cuál era su proveedor, su ficha técnica, la cantidad de estos elementos sobre el ambiente o sobre el nivel, en qué ubicación estaba, el tipo de vidrio, las mamparas, las ventanas, las puertas, las luminarias, el falso cielo raso, las instalaciones de ACI, agua, desagüe, eléctricas, los equipos de aire acondicionado. Toda esta información que pueda estar dentro del modelo era muy importante para poder optimizar su entendimiento. Y esta información era la parametrización o la información paramétrica que se había insertado o que se debía insertar al modelo digital. Mantener un listado de activos que puedan ser actualizados rápidamente en listas o planos a futuro con modelamiento 7D, la operación y mantenimiento. Repito, la información debía ser actualizada constantemente, semana a semana, mes a mes, con el objetivo principal de que el modelo que se iba desarrollando en la ejecución de la obra también debía ir evolucionando de acuerdo a lo construido para poder entregar al cliente en la transferencia de información
un modelo útil para su operación y mantenimiento. Y bueno, esos eran los objetivos que se habían definido en lo que corresponde al plan de ejecución BIM. Si hemos estado ayer en una charla en donde se ha hablado cómo un software permite el diseño estructural de un colegio aplicando la metodología BIM, en donde se utilizaba una plataforma colaborativa, en donde se definía el software, en donde se definía la versión. El plan y esta organización, esta planificación, pues tenía que estar o debe estar en todo proyecto establecido en el plan de ejecución BIM, que es el plan de trabajo propuesto por el contratista principal hacia el cliente, el cual debe estar aprobado por la supervisión, para que se pueda hacer el seguimiento del cumplimiento de la aplicación del BIM durante la ejecución del proyecto. Este plan de ejecución BIM era el documento que se utilizó para, bueno, que se definió, que se desarrolló para poder establecer tanto los objetivos, pero también cómo se iba a llegar a esos objetivos, qué software se iba a utilizar, qué versión, cuál era la plataforma colaborativa a utilizar, cuál era el formato de intercambio de información, cómo se iba a entregar la información, pero también cómo se iba a revisar la información, cuáles iban a ser los criterios de la conformidad de la entrega de información, cómo se iba a supervisar también, tanto en oficina como en campo, y entre otros procesos más que permitan llegar a esos objetivos, de cómo se iban a presentar las simulaciones constructivas para poder visualizar el avance de la obra, cuáles eran los formatos o cuáles eran las partidas a controlar para poder definir o hacer el seguimiento del monitoreo, de los costos, los metrados, las valorizaciones y cuáles eran los parámetros que se iban a desarrollar en el modelo, parámetros de información que iban a ser útiles para la operación y mantenimiento. Y pues sobre este plan de ejecución BIM, bueno, ya en campo, entre BIM Manager de la contratista, BIM Manager de la supervisión, representando al cliente, se definieron flujos de trabajo, los flujos de trabajo semanales, flujos de trabajo mensuales, cuáles eran los entregables BIM que se iban a desarrollar al finalizar para la operación y mantenimiento y qué se iba a entregar finalmente al cliente para su operación y mantenimiento. De esta manera se definieron algunos flujos de trabajo generales que ya en la obra se fueron desarrollando de manera más desagregada, ¿sí? Los entregables semanales, los entregables mensuales. De los entregables semanales pues estaba el desarrollar o el actualizar semanalmente el modelo de acuerdo a lo construido, según el avance de la obra, no según lo planificado, según el avance de la obra. Entregar esta información a la supervisión para poder ser revisada y desarrollar la conformidad, pero esta información debía contener lo que llamábamos el 4D, que era el modelamiento BIM de acuerdo a lo planificado, pero también a lo construido, las simulaciones constructivas, la secuencia constructiva, de acuerdo también a un sistema Last Planner System, que era la metodología para la planificación, la gestión del proyecto que se había definido para la planificación semanal o cada 3 semanas y cada 3 meses. De esta manera, la supervisión definía cuáles eran los criterios de revisión, indicaba si era conforme o no conforme, registraba sus observaciones y de esta manera se reportaba al cliente semanalmente para poder validar si se estaba cumpliendo o no, o si se podía llegar o no con el objetivo del mes, con el objetivo del proyecto, y de esta manera poder evaluar riesgos y poder desarrollar la toma de decisiones. La metodología acompañaba al área de costos, la metodología acompañaba al área de calidad, la metodología acompañaba a las instalaciones sanitarias, a las instalaciones electromecánicas y hasta inclusive al área de seguridad en algunas oportunidades para reportes de información, para reportes gráficos que permitían un mejor entendimiento del proyecto. De esta manera, bueno, pues vamos a ir por acá. Voy a tener que salir acá un momento, para que se pueda reproducir el vídeo. Bueno, la idea era que los reportes semanales no solamente
se entregaba en oficina y se hacía el seguimiento de la información, la conformidad, no, sino que también se desarrollaban los recorridos, en donde con el software establecido para el desarrollo del modelo, bueno, se estableció también cuál era la aplicación a utilizar en obra para poder hacer los recorridos, para poder manejar un mismo sistema de aplicaciones, de software, entre la contratista, entre la supervisión, el cliente, para poder visualizar la información, para poder utilizar la información, para poder eh, intercambiar la información de esta manera que nos permita ir validando la entrega de información que se iba desarrollando de manera semanal. Unos videos explicativos o demostrativos de cómo en recorrido en obra, pues, podíamos validar esta información de acuerdo a lo que se iba entregando semana a semana en las diferentes áreas del proyecto, en donde podíamos validar el tipo de material, la ubicación de los elementos, si el as-build que se iba desarrollando de manera evolutiva también estaba reflejando lo construido, si el elemento digital, si el modelo digital indicaba la información que este elemento digital contenía, reflejaba realmente lo que se había trabajado en el proyecto o no. Tenemos una consulta, por ejemplo, ¿sí? Mientras que se va viendo el video. En el video que se muestra, ¿puedo seleccionar, por ejemplo, una columna y que se muestre la información? Sí, definitivamente. Este era el objetivo de poder utilizar el modelo en obra, en que no solamente era para visualizar, sino que cualquier elemento del que yo quería realizar la supervisión, pues simplemente seleccionaba y, y el elemento automáticamente me debía mostrar la información con la que se debía haber ejecutado o instalado en obra. De esta manera, como el objetivo era poder validar la información que se entregaba semana a semana, pues esto era una de las, estos eran uno de los flujos de trabajo que se desarrollaban tanto en oficina como en obra. ¿Ese software es Navisworks? No, el software de Navisworks es, por ejemplo, lo que le voy a mostrar en un momento. Sí, en un momento les voy a mostrar el software de Navisworks para que también recorramos un poquito sobre el proyecto, pero este software es Dalux. Dalux, voy a escribirlo por acá, sí, vamos a colocarlo acá para que puedan ustedes luego curiosear un poquito más sobre esta herramienta, Dalux, que nos permitía visualizar los modelos tanto en oficina para las reuniones como en obra. Bueno, en obra principalmente, pues en la oficina utilizábamos Revit o Navisworks para la visualización de la información. ¿Correcto? Bien. Vamos nuevamente por acá a nuestra presentación. Y bueno, la intención de estos flujos de trabajo era poder validar la información que se iba trabajando, dar la conformidad, garantizar que se estaba desarrollando la obra de acuerdo a como demandaba también el proyecto, pero también poder hacer los reportes del avance, ¿sí?, a el cliente sobre lo que el proyecto demandaba, sobre cómo iba el estatus de la obra semana a semana, y para eso, pues, utilizábamos los modelos e insertábamos la información, la información paramétrica al modelo para el reporte del avance de la obra al cliente, y también el registro de la información de acuerdo a cómo se iba desarrollando para los as-build. Como ustedes pueden ver, tenemos solamente colocados diapositivas de las muchas diapositivas, imágenes, capturas, vistas, reportes que hacíamos desde el modelo, lo que correspondía a las anotaciones en obra. En base a esto, pues, la idea era ir en conjunto, contratista, supervisión, cliente, principalmente contratista y la supervisión, entre los equipos BIM, sumar esfuerzos para poder lograr al finalizar el proyecto un modelo confiable, un modelo que contenga la información sincerada de lo que se había desarrollado en el proyecto. En lo que refería a los flujos de trabajo mensuales, pues contábamos de igual forma con un desarrollo general que se iba
desagregando de acuerdo a los entendimientos, a cada, a cada una de las entregas de información, en donde ya de manera mensual no solamente se requería el reporte del avance de obra, sino también se requería el sinceramiento de la valorización, el 5D. Pero para eso no necesitábamos el reporte de todas las partidas. Clasificamos y generamos en conjunto un listado de partidas a controlar de acuerdo a los costos para las valorizaciones y su contraste de información entre contratista y supervisión para cada mes que se desarrollaba. En lo que correspondía a la entrega del 3D, pues debía estar desarrollándose de acuerdo a lo construido, al 4D de acuerdo también al avance de la obra para el siguiente mes, y los planos ASBIL, que si bien es cierto, poco a poco seguramente irán desfasándose el uso de los planos. Actualmente aún se requieren, pero la idea es que en adelante, al corto mediano plazo seguramente ya las entregas sean modelos y no planos. Pero bueno, era uno de los entregables, así que debía cumplirse los requerimientos del cliente. ¿Era conforme o no era conforme? La idea era poder hacer la validación de la información con la que se trabajaba y bueno, definitivamente los recorridos en obra, el modelo, como ustedes pueden ver, ahí les he colocado un ejemplo en donde sin intención, bueno, se desfasaban algunos elementos y se tenía que hacer las correcciones para garantizar la entrega de un ASBIL de acuerdo al ejecutado realmente en el proyecto. La validación de la información, el recorrido para poder ir reportando observaciones, tanto en el área de calidad, tanto en el área de las instalaciones sanitarias, electromecánicas, de acuerdo a lo que a lo que se venía ejecutando, validar en obra información no desde un plano, sino desde un modelo y poder acceder a la información que cada uno de los elementos tenía desde un modelo digital rápidamente, sin necesidad de estar imprimiendo una serie de documentación que luego iba a ser desechada. Y bueno, de esta manera se optimizaba, se reducía el uso del papel físico en la obra y esto no era utilizado en un solo ambiente, se utilizaba en todo el proyecto, en todos los niveles. La intención era poder validar que todas las especialidades desarrollaban la información de manera colaborativa, de manera paralela, de manera conjunta, para poder lograr los objetivos del proyecto. Las reuniones no solamente se desarrollaban en obras, sino también en oficina, para poder resolver aquellos RDIs que de igual forma pues, se tuvieron, pero la intención era que el modelo permita una solución más rápida, eficiente y confiable. La intención era que el modelo tenga la mayor utilidad y el mayor uso por todas las áreas y en todos los requerimientos. En lo que corresponde a la entrega del BIN 7D, la operación de mantenimiento, se estableció también, una entrega, un entregable para el objetivo, ¿sí? Para el objetivo de la operación de mantenimiento, y pues sobre este entregable el modelo debía contener toda la información útil para la operación de mantenimiento, pero esta información debía estar desarrollada en una base de datos, en un datasheet, como se le nombraba, y esta información no debía estar suelta, sino que debía estar desarrollada dentro de la plataforma colaborativa y que la información que contenía el modelo debe llevarte directamente hasta la ubicación de esta en la plataforma colaborativa o a lo que se le llama, según nuestra guía nacional BIM, el entorno de datos comunes. De esta manera, esta entrega de información es la que se desarrolló hasta el final del proyecto, que es lo que se entregó al cliente, y para poder desarrollar usos posteriores del modelo, para poder desarrollar proyectos posteriores ya en la vida útil del edificio. Tenemos un comentario. Bueno, tenemos sobre el nivel de detalle de desarrollo del LOT, ¿cuál es preferible trabajar? ¿Un 100 o un 300? Porque un 500 ya implica un costo superior. Sin lugar a duda, te puedo mencionar, Johan, que el LOT 100 es un nivel de detalle
prácticamente muy básico y que es prácticamente un bosquejo o una idea, una conceptualización de tu proyecto. Eso sirve para la etapa de conceptualización. Si hablamos de un anteproyecto, si hablamos de un diseño preliminar, hablamos de un LOT 200. Estos niveles de desarrollo van evolucionando de acuerdo a la geometría del elemento para el entendimiento del proyecto por todas las partes involucradas. El LOT 300 implica un nivel de detalle que se desarrolla para un expediente. El LOT 500 puede desarrollarse de manera que solamente se trabaje con un LOT 300 o pasas a un LOT 400. Si hablamos de costos, te puedo indicar de que el LOT 400, que es el mayor nivel de detalle gráfico para un proyecto, que sirve para poder desarrollar el prefabricado de un elemento, sea una estructura metálica, sea una escalera, sea un baño prefabricado, sean muros prefabricados, sean cisternas prefabricadas, o sean vigas o ventanas que se desarrollan directamente desde el modelo con la información gráfica para su prefabricado. Bueno, sí, conlleva un sobrecosto, pero es mucho mayor el costo cuando tenemos deficiencias o incompatibilidades del diseño y tenemos que demoler una estructura, bueno, retirar una estructura metálica o retirar una estructura de concreto y rehacerla por interferencias que encontramos luego en la misma etapa de ejecución. Estos sobrecostos que demandan una deficiencia de diseño por una incompatibilidad que en un proyecto de esta envergadura representan 200.000 soles, 100.000 soles, por demandar 3.000 soles o 5.000 soles en desarrollar este mayor nivel de detalle, pues la respuesta va sola en qué preferimos invertir. Y yo creo que de esa manera podemos generar un entendimiento al cliente sobre en qué invertir para poder reducir costos innecesarios. Bien, en lo que corresponde a la entrega del BIM 7D, bueno, vamos a definir por acá. La intención era poder desarrollar la información, como les comentaba, una información que se había desarrollado en el entorno de datos comunes, en la plataforma colaborativa, y que ésta pueda estar insertada en el modelo de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a la disciplina, para poder definir, ¿sí?, cómo para poder desarrollar un acceso rápido a la información sin tener que ir a la documentación física, sin tener que dirigirnos hacia el dossier impreso en los 40 archivadores del proyecto, que año tras año se van deteriorando y que, sin embargo, digitalizada la información, ingresamos desde el modelo y podemos ir directamente hacia esta información sin necesidad de tanto esfuerzo en segundos, que valen mucho cuando tenemos una emergencia o un requerimiento de información de acuerdo a un plan de gestión del mantenimiento. Vamos por aquí. Así como se escucha todo bonito, como se puede escuchar que todo fue bien desarrollado, pues también hubieron algunas prácticas que, si no las queremos llamar malas prácticas, algunas prácticas que no eran tan bien formuladas o tan bien desarrolladas, que pues generaron algunos impases o mayores esfuerzos para poder llegar a los objetivos. Como por ejemplo, un BIM concebido deficientemente, lo que les mencioné. En un inicio ideal hubiera sido que esta aplicación se hubiera desarrollado desde la etapa del expediente, desde una etapa en donde se puedan compatibilizar el proyecto con costos menores, con un costo que no demande el tener que trabajar al tener que utilizar a nuestro recurso humano en la ejecución de obra, en donde deben atender información para campo, información para el cliente, información para la entrega de la información, para la entrega, información para la conformidad, información para los prefabricados, información para los subcontratistas.
en la etapa de ejecución, demandar un recurso para que recién desarrolle desde cero un modelo, pues esto no es lo recomendable y pues se hubiera tenido mejores resultados si el BIM hubiera sido concebido desde una etapa más temprana. Una colaboración inadecuada cuando no todas las partes suman esfuerzos de manera equitativa, en donde el contrato inclusive demanda el no ir de la mano entre todas las partes o no utilizar la plataforma colaborativa correctamente, en donde tampoco se definió bien el trabajo colaborativo en un plan de ejecución BIM, o si el plan de ejecución BIM lo demanda, pero la gerencia no lo acepta, por seguridad de la información, por intereses unilaterales, en donde la intención de aplicar BIM pues exige o demanda a que se pueda acceder a esta información digitalizada, a estos modelos digitales, de manera abierta, de manera colaborativa, y pues para eso hay cláusulas de seguridad, hay cómo definir participación de los involucrados, pero bueno, una colaboración inadecuada pues demanda a que vas a tener riesgos de el acceso a la información, de poder manipular la información, de poder utilizar el modelo y múltiples usos que no puedan ayudar a optimizar el uso de un modelo digital y de la información de manera correcta. ¿Cuál fue el CDE que permitió garantizar la información que se iba generando este alcance de los stakeholders? Te comento que el CDE fue el drive que definió, un drive que definió el cliente, sobre el cual se tuvo mucho cuidado, ¿sí? Sobre los accesos y permisos, acceso a la información y los permisos de uso de la información. Y la plataforma colaborativa, como estuvimos en una misma, perdón, el uso de los modelos, como estuvimos en una misma ubicación, pues de manera local se trabajó el uso del modelo de manera colaborativa en ciertos alcances, en otros hubieron limitaciones, no por los equipos BIM, sí por las gerencias, pero, y esto es a lo que indico la colaboración inadecuada. La integración BIM deficiente debido a que, reitero, si desarrollamos el modelo, desarrollamos la aplicación del BIM en una etapa de ejecución, pues hay que sobreexigir, hay que estar detrás de los proyectistas, los especialistas que no estuvieron o no tienen en sus obligaciones trabajar de manera colaborativa con BIM, y este riesgo, esta mala práctica o no buena práctica, pues demanda también muchas complicaciones cuando se quiere agilizar el desarrollo y uso de una información. La poca comunicación con demás áreas, no en todos los equipos, ¿sí? En uno de los equipos no había buena comunicación entre su área de planificación, el equipo BIM, o la oficina técnica, o la oficina la oficina técnica y el equipo BIM, que no se comunicaban bien, e inclusive las subcontratistas que no tenían sus obligaciones utilizar los modelos digitales, y se les tenía que desarrollar la información en CAD, y esto demandaba retrabajos, sobreesfuerzos y sobrecostos. Entonces, estas prácticas que no son recomendables y que son tema de análisis, evaluación y mitigación, si queremos implementar el BIM, pues tenemos que tenerlas en cuenta para poder mejorar la implementación y la aplicación del BIM en nuestros proyectos, sea edificación o sean unas obras lineales, viales, saneamiento, y bueno, todo tipo de proyecto sobre el cual debemos tener en cuenta. Si hablamos de las buenas prácticas, pues el mejor entendimiento de la información resultó ser clave para poder tomar decisiones de manera rápida, de manera eficiente. Si bien es cierto, no todos los proyectistas
comulgaban con el uso de los modelos, pero sí, en su mayoría, se adecuaron al modelo e inclusive pedían el modelo para poder resolver algún RDI que era crítico y que teníamos que resolver de manera colaborativa en una reunión Zoom o en una reunión en la oficina. Desarrollábamos el modelo, lo teníamos preparado para la reunión y utilizábamos el modelo para poder resolver la consulta y listo, vamos, entregamos la respuesta, agilizamos el flujo y vamos adelante con la ejecución. Otra de las buenas prácticas fue el seguimiento del avance de la obra, la visualización, el entendimiento del avance de la obra a través de los modelos era mucho más útil que un Gantt en donde se podía mostrar cómo iba el avance, no la simulación constructiva, los filtros de visualización. El verde era lo completado, el amarillo era lo que se estaba ejecutando y el rojo era lo que debía ejecutarse, pero ni siquiera había comenzado. Ok, ahí sí teníamos que atender o prestar mayor atención para poder tomar decisiones. El 4D fue clave para poder tomar decisiones que nos permitan no salirnos de los objetivos. Los procedimientos constructivos apoyados del modelo, pues también eran clave, o el modelo nos permitía entender en qué ubicación iba tal elemento y en qué ubicación iba otro elemento. Qué subcontratista debía ingresar primero, qué subcontratista debía ingresar después. Qué material debía requerir con anticipación, qué material pues, tenía ya en obra, cuáles eran los métodos constructivos que se tenían que desarrollar, qué recursos necesitaba, con quién teníamos que conversar, a quién se tenía que desarrollar la cotización, cuál debía ser la orden de compra, la orden de pago, etcétera. Y pues apoyándonos en los modelos, también hubo una buena práctica de cómo seguir estos procedimientos. Y pues una de las buenas prácticas más representativas es cómo se ha desarrollado el BIM para la operación y mantenimiento del edificio, tema que todavía viene siendo desarrollado por la nueva gestión y que pues utilizar el modelo, utilizar la información digitalizada para la operación y mantenimiento en lo que es el Colegio de Ingenieros representa uno de los ejemplos de cómo desarrollar el modelo en toda su magnitud o en gran parte de su magnitud para otros proyectos a nivel nacional que quieran implementar hasta este alcance o uso del BIM en proyectos de edificaciones. Otro comentario. El problema en sí de los proyectos es que demandan mayores gastos y mayores tiempos en construcción. Es debido a que no se trabaja desde el proyecto. El constructor construye lo que dice el plano, pero se encuentra con problemas en la construcción y construye lo que desea, y en la parte operativa no encuentra los problemas o fallas. Ejemplo, casos tuberías que pasan por otro lado debido a que el contratista construyó diferente el proyecto. Por eso el BIM agrupa los software y que trabajen desde el inicio. Tengo el proyectista, contratista y la parte operativa en conjunto. Me gustaría conversar un poco del tema, pero me encuentro viajando. Bueno, pues, excelente comentario. Sí, Johan, definitivamente tendremos un mejor alcance, tendremos una mejor experiencia y unas mejores prácticas si la implementación del BIM se desarrolla desde una etapa inicial. Para eso es importante contar, uno, con el know-how, con el conocimiento, con la experiencia, con las capacidades de los equipos de trabajo desde la parte que proyecta hasta la parte ejecutora, y luego es clave contar con un área de operación y mantenimiento que se familiarice o que tenga la capacidad de utilizar el modelo para estos objetivos. Definitivamente, el uso del modelo pues, tiene mayor valor cuando se desarrolla desde una etapa más temprana. Gracias. Las buenas prácticas, ya de manera gráfica, pues se desarrollan con una mejor experiencia cuando tenemos un mejor entendimiento, cuando podemos controlar nuestro avance de obra, cuando podemos gestionar mejor los costos y cuando podemos llegar hasta una operación y mantenimiento con información digitalizada, con información que podemos entender sin que
Si es que el cliente no es ingeniero y no entiende de su proyecto, pues ¿por qué no? ¿Por qué no desarrollarle este entendimiento de una manera fácil, de una manera atractiva, pero con información que le sirva y que le sea útil para sus diferentes usos en la vida útil del edificio o en la vida útil de la construcción? ¿Se puede desarrollar un tema de tesis en base a un caso de estudio? ¿Qué dimensiones se debe evaluar? Pues sí, se puede, un tema de tesis en base a un caso de estudio. Definitivamente. Investigación. ¿Qué dimensiones? Pues las que todavía no son muy conocidas o no son muy utilizadas. La gestión de los costos, la sostenibilidad y la operación y mantenimiento. Por ahí tendrías unos temas que te ayudarían mucho, en temas de tesis, Guillermo. Coincido con su comentario, Johan. El proyectista construye el consultor realizó el expediente técnico. Es por eso que caen en ese error todos, ya que no tienen coordinado a ninguna disciplina. Sí, es cierto. Y es por eso que cae la importancia o llega la importancia de cómo en una etapa temprana compatibilizar. Este proyecto representa un buen ejemplo de cuáles son las lecciones aprendidas en esos tipos de proyectos. Ok, pero no solamente para edificaciones, porque también se replica la forma de desarrollar el BIM de manera general en todo tipo de proyectos. Los procesos van a ser diferentes, pero la metodología es igual, la planificación es similar, de cómo llego a cada objetivo, de cómo llego a desarrollar el modelo digital, de cómo controlo el avance, de cómo gestiono los costos, de cómo evalúo la sostenibilidad, de cómo llego a la operación y mantenimiento. Pues cada proyecto tendrá su desarrollo particular, ¿de acuerdo? Y las lecciones aprendidas, finalmente, pues es que entra a detallar ya lo que ya vienen comentando algunos colegas, pero también lo que hemos podido identificar de manera clave o de manera representativa, que pues es definir correctamente el alcance de la aplicación del BIM sobre un proyecto. Si yo voy a empezar a desarrollar proyectos piloto o un tema de tesis o una implementación en mi entidad, sea privada o pública, no puedo pretender, si no he tenido la experiencia, no puedo pretender llegar a todo el desarrollo del BIM si no tengo en mi equipo de trabajo a profesionales especializados en el tema, no solamente en desarrollar modelos digitales, sino en poder utilizar el modelo para una gestión de costos, para una planificación, una OT, que sepan de BIM, unos proyectistas que estén familiarizados a trabajar de manera colaborativa sobre un entorno común de datos, sobre una plataforma colaborativa, o si mi cliente ni siquiera entiende, o en todo caso, si yo ni siquiera sé cómo desarrollar un plan de ejecución BIM, y si yo desarrollo un plan de ejecución BIM, qué tan bien lo estoy proyectando? ¿Solamente en la etapa del expediente? ¿Lo estoy proyectando hasta la etapa de ejecución? ¿O este está llegando hasta la etapa de operación y mantenimiento? Y sobre eso, ¿qué información estoy proyectando a desarrollar o cómo voy a utilizar el modelo? Garantizar el equipo BIM y el equipo que acompaña el equipo BIM. Es por eso que les indico, el recurso humano no debe estar enfocado solamente en el equipo que va a modelar y que va a digitalizar la información, sino en el equipo que va a acompañar también a este equipo BIM. ¿Todos entienden realmente lo que se quiere hacer? ¿Todos saben cómo desarrollar su área complementándose del modelo o de la información digitalizada? ¿Qué procesos van a seguir para poder gestionar los costos, para poder gestionar un requerimiento de obra o un requerimiento de material, un requerimiento de equipos? ¿En qué puedo utilizar mi modelo digital para estos alcances? Ingresa ahí una consulta que pueden evaluar y meditar, ¿sí? Garantizar la infraestructura necesaria. ¿Por qué? Porque, ok, ahora respondo la consulta. Garantizar la infraestructura necesaria para el desarrollo de los procesos. Les comento, no solamente importa el equipo que van a atender o van a necesitar para el desarrollo de un modelo, sino cómo se van a desarrollar las demás áreas, pero también qué infraestructura necesito.
mi red local o una red global, qué software, qué licencias, y no solamente en las herramientas que voy a utilizar yo o mi equipo de trabajo, sino las herramientas que utilizan los otros equipos de trabajo y la interoperabilidad que va a existir entre todas las herramientas para que el flujo de trabajo, el flujo de la información de manera integral sea eficiente. El plan de ejecución BIM y el entorno de datos comunes son fundamentales para la gestión de un proyecto con BIM. Si yo no desarrollo un buen plan de ejecución BIM, en etapas posteriores voy a tener muchos conflictos para una conformidad de entrega y ni siquiera voy a poder exigir una buena información para mi ejecución o para mi etapa de operación y mantenimiento. Y el entorno de datos comunes, pues definitivamente hay que tener una plataforma eficiente, óptima, para poder gestionar bien la información. ¿Cuál fue el cuello de botella más representativo? Porque imagino que hubo varios. Sí, definitivamente te podría decir que el cuello más representativo, el cuello de botella más representativo fue una de las gerencias. Una de las gerencias que no optó por colaborar de una manera mucho más abierta. Definitivamente sí, la gerencia, pero también exigida o limitada por el contrato. Entonces, si vamos más atrás, independientemente de la etapa en la que nos encontremos, es muy importante la forma en cómo desarrollamos nuestros contratos. Sobre eso es cómo se va a poder gestionar un proyecto de una mejor manera. Hoy en día hay capacitaciones, por ejemplo, los contratos NEC, los contratos colaborativos, los contratos de gobierno a gobierno, que están desarrollando esta participación colaborativa o estas mejores prácticas de cómo participan todas las partes involucradas en un proyecto. Vamos por acá. Otras de las lecciones aprendidas fueron los procesos deben adoptar al BIM en la gestión integral. Lo que he mencionado de manera reiterativa a lo largo de la charla. Es importante entender de que el BIM no solamente sirve para visualizar o para entender el proyecto. Hay mucho más que podemos lograr. Optimización de diseño, costos, planificación, requerimientos, entendimiento, reportes, toma de decisiones, consultas, absolución de consultas, comunicación, integración de la información, digitalización de la información, prefabricación de elementos y muchos otros usos más que pueden desarrollarse a través de un modelo digital. Y el modelo digital no solamente es desarrollar un modelo para generar información, esto va más allá, esto va desde el diseño y planificar bien qué herramientas voy a utilizar para poder desarrollar esta integración entre mi software de diseño, mi software de modelamiento digital, mi software hasta el software de operación y mantenimiento. Tema que estoy seguro que en las próximas semanas vamos a desarrollar como temas de interés, ¿sí? Tema de interés en cómo puedo llegar hasta una operación de mantenimiento actualmente, ayudándome del BIM y de otros sistemas como el BMS, el software de mantenimiento de sistemas de un edificio. La integración, vamos a impulsar otras charlas que también conlleven a estos alcances de un proyecto que sin lugar a duda estoy seguro que va a ser de interés de todos ustedes. Las dimensiones 4D, que es el tiempo, el 5D, que es los costos, el 6D, la sostenibilidad, el 7D, la operación y mantenimiento, deben ser responsabilidad de todas las partes, no solamente de uno, no solamente del contratista o de la supervisión, no, debe ser responsabilidad de todas las partes el lograr llegar a esos alcances o a estos entregables o a esas dimensiones del BIM, de cómo voy a desarrollar esta metodología, porque el BIM no es un software, el BIM no es un modelo, el BIM es una metodología que me permite llegar a estos alcances o me permite complementar una gestión de proyectos hasta estos alcances, de manera que permite la colaboración o la participación conjunta de todas las partes.
Y sí, sí se puede optimizar la construcción con BIM. Hay la experiencia, bueno, hay las referencias de múltiples profesionales a nivel nacional, ya hay buenas referencias a nivel nacional. No tenemos por qué salir a estudiar un posgrado en el extranjero, porque tenemos muchas capacitaciones a nivel nacional que tienen información o contenido muy nutrido de proyectos reales y no teóricos, de cómo se puede desarrollar un proyecto de edificación o una pavimentación o una carretera o un saneamiento o un proyecto minero o una habilitación urbana o un sistema de redes. Y hay muchas experiencias que el capítulo estoy seguro que va a ir difundiendo de manera progresiva a lo largo de todo este año. Y bueno, la operación y mantenimiento a través de los modelos BIM permite un mejor facility management, algo que, sin lugar a duda, no todos los proyectos apuestan, no todos los proyectos desarrollan, en los que solamente llegamos a la ejecución, ok, entrégame los planos, entrégame el dossier, y ya veré cómo veo mi operación y mantenimiento. Y que en varias charlas he podido escuchar inclusive y compartir que sabemos que una operación y mantenimiento es la etapa del ciclo de vida de todo el proyecto, en donde se gasta entre el 80 al 85% de todo el ciclo de vida del proyecto. Si hablamos de que, y hablamos de que la ejecución es solamente el 15%, y si este proyecto fue 50 millones de soles, que representa el 15%, imagínense el 85% que se va a gastar para la vida útil del edificio. Optimizar en la operación y mantenimiento no es un tema de interés entonces, pues hay algo más que debemos investigar, algo más que debemos ofrecer a nuestro cliente, algo más que podemos llegar a lograr en nuestros proyectos. Esto es algo que definitivamente podemos hacer. Definitivamente estoy muy agradecido también por la participación y la atención que me han podido brindar en esta hora de exposición. Por favor, me gustaría en todo caso saber si hay algunas más preguntas que pueda responder, o si hay comentarios que también pueda recibir de ustedes con todo el gusto. Vamos a ver. Ah, excelente. Bueno, Asus, me gustaría en todo caso saber cuál es el nombre del amigo que tiene su usuario, nombre de usuario Asus. Y bueno, pues muchísimas gracias por las consultas, los comentarios que también ha podido aportar en toda la exposición. Gracias, Miguel. Una consulta. ¿Los contratistas debían presentar modelos BIM de instalaciones? Esta es una buena pregunta, Luis. Esto lo maneja la contratista. El contratista sí, en algunos sí trabajó con BIM, en otros no. ¿Por qué? Porque el contrato tampoco lo exigía. Repito, el contrato tiene mucha importancia de cómo vamos a gestionar el proyecto. Pero esta ya es responsabilidad del contratista, de cómo va a llegar a desarrollar el modelo para su operación y mantenimiento. Posiblemente el contratista indique que tenga la idea de que no, yo desarrollo mi modelo, tengo mi equipo y yo facilito de cómo deben participar todos los contratistas de acuerdo a su ejecución o a su participación en la obra. En base a eso yo les desarrollaré los planos desde el modelo, y sobre eso pues tendré de una manera ordenada, organizada, la participación y mi planificación. O caso contrario, porque también he estado en un proyecto de retail, en donde el contratista principal exigía a todas sus subcontratas que desarrollen el modelo que les correspondía, les alcanzaba los planos, desarrollaban el modelo, trabajaban y debían entregar el modelo as built con los parámetros de operación y mantenimiento. Dos caras de la moneda.
puedes evaluar como contratista principal cuál es la mejor manera de que tú puedas gestionar tus costos. Eso te podría responder, Luis. Gracias también. Bien. Vamos a ver. ¿Alguna otra consulta más en todo caso? Bien, creo que ya no hay más consultas de por medio, así que vamos a dar por finalizado ya este webinar, sin antes agradecer a todos los participantes, docentes y al presidente del capítulo de Ingeniería Civil, quien nos está acompañando el día de hoy. Agradecemos la participación y bueno, al ingeniero Sócrates, quien viene realizando pues la gestión de todos estos continuos webinars y cursos. También los invitamos a visitar el fanpage del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lambayeque, pues venimos elaborando y gestionando nuevos cursos de su interés. Bien, los participantes están agradeciendo. Estaremos publicando nuevos webinars, nuevos cursos, nuevas novedades para ustedes. Bien, muchas gracias. Teníamos un último comentario. Geraldine, ¿me permite solamente responder la última consulta? Sí, claro, ingeniero, adelante. Gracias. Bueno, acá hay una última pregunta de Elías. Bueno, cuando son saldos de obra y el proyecto no está con modelos BIM, ¿sería rentable realizar el replanteo en BIM por parte del contratista después de haber iniciado la ejecución? ¿Cuál sería lo recomendable? Tendrías que evaluar. Te digo que, Elías, que yo estoy implementando ya con la empresa, ¿sí? Con mi empresa, estamos implementando proyectos piloto, ¿sí? De la aplicación del BIM hasta en proyectos de unifamiliares, que son pequeños, pero lo que estamos generando es que el equipo se acostumbre o que el equipo desarrolle de manera familiarizada, de manera convencional, ya no planos, o sí, o que los planos salgan desde el modelo, pero la idea es que en todo tipo de proyecto tengamos esta buena práctica de digitalizar la información y que nos suma un servicio de valor hacia el cliente. En base a esto, lo que nos permite es diferenciarnos sobre qué es lo que ofrecemos. Y sea saldo de obra, sea una ejecución nueva, pero de un proyecto muy pequeño, hasta un proyecto de mayor envergadura, como lo hemos visto también en colegios, hemos visto en centros penitenciarios, hemos visto en centros de salud, hemos visto en edificios institucionales como el Colegio de Ingenieros, en proyectos de retail, que pues hasta por pequeña sea la inversión, es preferible invertir unos soles más a tener que gastar en retrabajos por no haber identificado en que mi muro de contención, cuando voy a ejecutar, está interfiriéndose con un buzón existente y esto demanda a que tengo que primero gastar en el proyectista para poder evaluar la cimentación del muro, para validar de que no voy a tener ningún problema, cambiar la geometría del muro de la zapata, del muro de contención, el espesor quizá, eso demanda excavación, movimiento de tierras, más personal, más partidas, y te lo dejo a evaluación entonces. Si es un saldo de obra, evalúa gastos, evalúa riesgos y sobre eso vas a entender si es que te conviene o no desarrollar el modelo BIM. ¿Correcto? El modelo BIM tiene muchos usos, así que pues hay que evaluar y sobre la planificación te recomiendo que en todo caso veas cuántos recursos va a demandar tu aplicación del BIM. Muchísimas gracias entonces por la consulta, Elías. Gracias a todos en realidad por las consultas y por los comentarios. Definitivamente con el capítulo estaremos, como ya lo mencionó Geraldine, difundiendo muchas charlas. Los invitamos a seguir participando, pero también a seguir compartiendo esta buena práctica que está presidida por el ingeniero Sócrates
a poder difundir la metodología en toda la región, tema que es de interés porque es parte del Plan BIM Perú y su implementación progresiva a nivel nacional. Como región debemos estar definitivamente en vanguardia en lo que refiere a la implementación y la aplicación del BIM tanto en entidades públicas como entidades privadas. Así que, pues, para aquellos interesados en ahondar un poco más en la implementación o aplicación, pues también con todo gusto pueden contactarse con nosotros para poder llegar a más resultados. Muchísimas gracias a todos y, bueno, muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches con todos.